La ciudad de Sololá se encuentra a 126 kilómetros de la capital de Guatemala, Centroamérica. Dista 9 kilómetros de la orilla del lago de Atitlán, denominado el lago más bello del mundo. Lugar de clima frío a 2.276 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre 12 a 17 grados centígrados y hasta 5 grados en diciembre y enero. Esta población registra presencia hispánica desde 1541. Los nativos de Sololá pertenecen al pueblo maya cachiquel, con 1.300.000 habitantes aproximadamente. Representan el 17% de la población del país de Guatemala, según el censo del año 2018 del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. El vestuario maya distintivo usado por muchos adultos y ancianos es de dos tipos: el de uso diario y el de uso ceremonial. El de uso diario se viste al realizar tareas domésticas, agrícolas y comerciales, como el que vemos en las fotografías de 1970 y 2009 respectivamente. Consta de camisa de corte moderno, cursón o wesh, que es el pantalón, y la sherka, guaá o rodillera, lienzo de lana enrollado a la cintura. Esta policromía en el vestir surgió en Guatemala a mediados del siglo XX con la industrialización en la elaboración de hilos. El complemento del traje diario es una chaqueta llamada xialsh en idioma cachiquel, sombrero y un bolso llamado pequés para transportar objetos personales, como se observa en la foto a la derecha. Además, usan sandalias de cuero, las cuales están siendo sustituidas por zapatos de fabricación industrial. El traje ceremonial es el que visten los miembros de las cofradías. Estas prendas distinguen al hombre en su autoridad religiosa y comunitaria. Cubren su cabeza con una especie de tela llamada tzute. Otra de mayores dimensiones colocan sobre la espalda y el pecho. Además, llevan un collar con monedas antiguas, del cual pende un crucifijo, y portan en la mano la insignia de cofradía. En las fotos vemos a dos hombres que han ocupado el cargo de Kamorsh Beig, que significa el que indica el camino. Varón que ha alcanzado experiencia, prestigio, respeto y autoridad por sus servicios a la población desde la juventud. Otras piezas del traje ceremonial son la jerga o numasherka, que porta sobre el hombro izquierdo el varón que ocupa el cargo de regidor, foto a la derecha. Usan también sombrero de palma, pintado de negro, adornado con cintas floreadas, que evocan las fabricadas y de moda en el siglo XIX en Austria y en Suiza. Sobre la chaqueta, los cofrades en exclusivo visten el gabán o caguano. Sobre el cursón o wesh portan el sobrepantalón rajado o estamella de lana negra, foto de la derecha. Este con aberturas laterales a la altura de la cadera, que se sostiene con una faja de puntas brocadas anudadas al frente. En la foto del centro vemos a un regidor. Se distingue por su vestimenta porque lleva la numasherka o jerga en el hombro izquierdo. Tzute, que cubre su cabeza, el cual anuda con dos puntas al frente. Sobre tzute coloca el sombrero negro. En la fotografía a la derecha vemos a dos alguaciles que se distinguen porque portan el tzute como pañuelo al cuello. Usan el pantalón rajado o estamella con las mangas recogidas, bajo la sherka o rodillera, y bastón de autoridad. En esta fotografía se observa la diferencia entre el traje de uso diario que viste el personaje de la izquierda y el cofrade en funciones, a la derecha. En los pueblos mayas se saluda con respeto, besando la mano o aproximando esta a la frente. Siempre el de menor edad, rango o autoridad saluda al mayor.
Regresemos en el tiempo. En la fotografía de la izquierda, observamos a dos mayordomos de cofradía a principios del siglo XX. El traje ceremonial era de chaqueta o shialsh cerrada al frente, sute de diseño cuadriculado en la cabeza, la sherka colocada alrededor de la cintura sobre el curzón o wesh blanco sin brocados decorativos. A la derecha, dos cofrades que se diferencian por portar el pantalón rajado o estamella, con las mangas extendidas. Seguidamente se ve a dos alcaldes o regidores con estamella arremangada a la cintura, según el código de vestimenta de la jerarquía religiosa de Sololá. Este era el traje diario en Sololá en las primeras décadas del siglo XX. Camisa y pantalón predominantemente blanco. En la fotografía del centro, uno de los personajes no porta sherka o rodillera alrededor de la cintura, sino la lleva doblada sobre el bolso o morral. Esto me hace suponer que en esa época los pobladores se despojaban de esta prenda de lana en horas soleadas y de calor intenso. Esto es solo una hipótesis personal que debemos seguir investigando. El pantalón se usaba a la altura de la pantorrilla. En esta acuarela pintada por Carmen Petersen a la izquierda, podemos observar a colores la indumentaria que vimos en blanco y negro en las fotos anteriores. Se observa que el diseño de la tela de la camisa y del pantalón era el mismo. El huipil de la mujer y la camisa del hombre son de mangas color rojo. El hombre usaba una faja anudada al frente para sostener la sherka, modalidad que ha desaparecido, como veremos más adelante. Al centro, en esta pintura al óleo del artista guatemalteco Humberto Garavito, pintado hacia el año 1935, se observa que se seguía usando el curzón blanco y la camisa denominada yukun siak, cerrada al frente, muy parecida al huipil. Hacia 1960, en la fotografía a la derecha, se observa que el atuendo sorolateco ya había adquirido las características actuales. Chaqueta abierta al frente, curzón predominantemente rojo con abundantes brocados y sherka sostenida por medio de un cinturón de cuero no con faja anudada. Es de comentar que la acuarela de Carmen Petersen, hecha en 1972, muestra exactamente la indumentaria que se usaba en Sololá en el año de 1930. Pero, ¿cómo se originó el traje maya actual de Sololá? Aquí observamos la reconstrucción hipotética del atuendo indígena prehispánico usado en tierras cálidas hacia 1480. Los mayas no vestían pantalón, usaban maxtate, palabra derivada del vocablo náhuatl maxtlatl. Este era un lienzo de tela que enrollaban entre las piernas y la cintura y anudaban los extremos atrás o al frente. Además, se protegían del sol y el frío por medio de una capa, tilma o manta, piezas elaboradas usualmente de algodón. Este dibujo de Mario Velázquez, del libro La indumentaria maya a través del tiempo del Museo Ixchel, reconstruye la vestimenta de un principal o comerciante maya a principios del siglo XVII. La relación de la provincia de la Verapaz, escrita por religiosos de Santo Domingo Cobán, indica que en 1574 el uso de camisa y de zaragüeyes ya se había difundido entre los indígenas. ¿Qué eran los zaragüeyes? Era un calzón ancho y holgado de influencia musulmana que usaban los campesinos españoles. Les proporcionaba movilidad y comodidad en las tareas agrícolas. A la derecha, un huertano o campesino de Murcia, España, hacia 1870, vistiendo zaragüeyes. En otras partes, como en Aragón, España, los zaragüeyes designaban el calzoncillo blanco que se dejaba ver por debajo de las mangas del pantalón. El wesh o curzón de Sololá se confecciona con dos lienzos tejidos en telar de cintura, cada uno de 1,5 metros de largo y 30 centímetros de ancho.
Estas dos piezas se cortan a la mitad para lograr 4 pedazos que formarán las 2 perneras, como se ve en la foto a la izquierda. Tradicionalmente, estos pantalones son elaborados por la madre, la esposa, hija o nieta del varón que los usa. Ellas tejen y bordan con amor, con dedicación y gusto personal para que sus seres queridos vistan con orgullo y se distingan ante la comunidad. Con este aprecio, tejía la señora María Schar. Mi admiración y gratitud para ella. Las prendas de vestir maya se forman con lienzos de tela rectilíneos. La calidad del hilo y adornos reflejan el nivel económico, de jerarquía social y religiosa del usuario. Ahora, el wedge o cursón es de fondo rojo, intenso o negro, con 5 y hasta 6 filas de pequeños bordados o brocados en cada manga, lo que hacen un total de 120 figuras. Arriba, a la derecha, detalle de la manga de un wedge bordado a máquina. Abajo, wedge brocado a mano en técnica de doble cara. Esto significa que la figura es la misma en ambos lados de la tela. Se considera el más fino, delicado y perfecto trabajo de una tejedora. El wedge o cursón es amplio. Se elabora en un solo tamaño, no en tallas como la ropa de manufactura industrial. No tiene elástico en la cintura, ni pasadores para el cinturón, ni bolsas, ni botones, ni cremallera en la bragueta. El largo de las mangas varía desde la pantorrilla hasta el tobillo. Se ajusta a la cintura haciendo un doblez o pliegue al frente. El wedge se sostiene por medio de una faja de más de 2 metros de longitud, la cual rodea la cintura varias veces. Otros usuarios prefieren no usar la faja y ajustan el pantalón enrollándolo por la parte superior, como se aprecia en la foto número 4. Sobre el wedge se usa la sherka, wa'a o rodillera. Algunos investigadores encuentran el origen de esta pieza en la faldilla o pañete maya precolombino. Esta era una pieza cuadrada de tela que se doblaba a la mitad para formar un triángulo, el cual se amarraba alrededor de la cintura. A la derecha se muestra una figura del códice en Dresden vistiendo faldilla. En la época colonial, la sherka se empezó a confeccionar de lana, por lo que erróneamente algunos creen que esta pieza es de influencia española. La sherka se ajusta de atrás hacia adelante. El borde superior por encima de la cintura, foto de la izquierda. En uno de los extremos se le hace un doblez sobre el cual se coloca el otro extremo para comodidad y movimiento del usuario. La sherka actualmente se sostiene con un cinturón de cuero. El borde superior de la rodillera, como también se le llama a esta pieza, se voltea hacia abajo sobre el cinturón para lograr esta apariencia final, foto a la derecha. A inicios del siglo XX, esta pieza se sujetaba con una faja de tela, como observamos anteriormente en la acuarela de Carmen Petersen. Aquí observamos la forma de vestir la sherka. El cofrade Santos Shep, foto del centro, usa la sherka sin doblar el borde superior hacia abajo, dejando a la vista el cinturón de cuero. A la derecha vemos la sherka desde la parte posterior del cuerpo. Ahora conozcamos el yuchumtsiak, a la izquierda. Era muy parecido a un huipil. Tenía cuello y puños fruncidos, los cuales quedaban sueltos a medio brazo. Se confeccionaba de forma muy similar al wedge, sencillamente uniendo 4 lienzos tejidos en telar de cintura, como se observa en la parte inferior de esta pieza. Se usó el sololá hasta 1960. Después se transformó en camisa. A la derecha
detalle de un yuchunsiak elaborado en 1948 para una imagen religiosa. La camisa, tal cual la conocemos en la actualidad, fue introducida a la cabecera departamental de Sololá alrededor de 1940 por comerciantes de San Juan La Laguna, otro municipio de este departamento. A la izquierda, la camisa tipo cuchillada. A la derecha, el estilo denominado doble floreado, con abertura frontal de cremallera, elaborada con tela en técnica jaspe, conocida como icat en otros países, teñido de reserva que ya se fabricaba en Guatemala a finales del siglo XIX, según refiere la investigadora Rosario Miralves de Polanco. Del yuchunsiak se llegó a la camisa denominada híbrida, mezcla de elementos mayas y europeos. Esta incorpora mangas largas con escudetes, cuello y puños, abrochada y con cremallera al frente y bolsas. Además, talla al cuerpo. Estilos que desde 1960 elaboran sastres locales. Estas camisas se distinguen por los ornamentos o aplicaciones de cintas y listones con diseños, entre ellos de corazón, como la que viste el personaje a la izquierda, de flores, foto al centro, y de piquitos, como la que muestra el abuelo a la derecha. Sobre la camisa se usa el xialsh. En el siglo XX era elaborado de lana azul y fondo blanco, después negra. La prenda que vemos a la izquierda es el estilo usado hasta 1960. Cerrada al frente, detalle corto a nivel de la cintura. Este tipo de prenda usaban los agricultores españoles en el siglo XVII. A la derecha, la versión del xialsh hacia 1970. Elaborado con hilo de lana natural, se transformó en una chaqueta abierta al frente. El xialsh evoca el xicoyi, que era una especie de chaqueta usada por los mayas prehispánicos. A la derecha vemos la evidencia del xicoyi, destacado en color rojo para efectos didácticos, en una figura del códice maya en Dresden. El cronista Bernal Díaz del Castillo escribió que el 4 de marzo de 1517 subieron a las naves españolas aborígenes vestidos con jaquetas de algodón, entiéndase xicoyi. Cubrían sus vergüenzas con unas mantas angostas que entre ellos llamaban masteles, es decir, mashtates. En las fotografías a la izquierda y al centro vemos el uso del xialsh, ahora chaqueta, con adornos en las mangas y al frente. Lo porta un hombre que era autoridad local en el año 1880 y marimbista de Sololá en 1930. A la derecha, un fotograbado que muestra la chaqueta usada por un mozo de Anzó, Huesca, Aragón, España, en 1930. Obsérvese la similitud en los adornos de ambas piezas. Esta es la versión del xialsh, confeccionado con tela blanca de lana tejida en telar de pie. Ahora se confecciona con corte anatómico, no rectilíneo como el concepto maya. El diseño se mantiene sin faldillas. La chaqueta blanca es de uso generalizado entre los jóvenes y hombres adultos. Hacia 1940 ya se usaba la chaqueta negra abierta al frente. Este color está reservado para los ancianos y servidores en cofradías y alcaldía indígena. En la espalda de esta prenda se observa la figura de un murciélago, o tzotz, en idioma cachiquel, foto de la izquierda. Representa el linaje de este grupo maya mencionado en el documento memorial de Sololá, escrito hacia 1560. Posteriormente, se adoptaron figuras del ave gavilán y del ave quetzal, símbolo nacional de Guatemala, foto a la derecha. Actualmente, esta prenda incorpora 4 bolsas externas y 4 interiores en el pecho.
Estas son de mucha utilidad si se toma en cuenta que el wedge o curzón no tiene bolsillos. El calzado que usan los hombres de Sololá se denomina shahab en idioma cachiquel, conocidos popularmente con el nombre de caites. Este tipo de sandalias, con pequeñas variaciones, se representan en los monumentos de piedra de la época clásica maya. El shahab era de uso generalizado entre los pueblos mayas de Guatemala hasta 1970. Ahora, desplazado por calzado y zapatillas deportivas sintéticas. Actualmente, la suela se elabora con hule extraído de neumáticos o llantas descartados de vehículos. Opción ideal para reciclar materiales dañinos al ambiente. La plantilla y cintas son de cuero crudo de res, con hebillas de metal para ajustarla al pie. Son muy cómodas, de precio accesible y muy duraderas. Las sandalias para ceremonias y rituales también son de cuero crudo, con abundantes adornos y suela gruesa de espuma blanca. Se fabrican a mano por artesanos de Chichicastenango, Quiché, departamento vecino de Sololá. Este calzado es de uso exclusivo para los miembros de cofradías, autoridades indígenas y ancianos de reconocida honorabilidad, quienes han ocupado todos los cargos en la escala de servicio civil religioso en la comunidad. Este tipo de sandalias se usa regularmente sin calcetines. Tiene talonera y abertura en la punta para ventilar el pie. Incluyen un accesorio entre la suela que produce un rechinido al caminar, que en idioma cachiquel se conoce como cajam, cachahuic en idioma quiché, que se podría traducir algo así como que hablen, que se oigan. El traje maya masculino se usa cada vez menos en Guatemala. Actualmente los jóvenes están abandonando la vestimenta maya, como se observa al muchacho con camiseta anaranjada y pantalón de mezclilla en la foto a la izquierda. Contrario a lo que sucedía con los guatemaltecos nacidos en el siglo XX, foto a la derecha, que encontraban en su indumentaria un elemento valioso e importante de identidad nacional. El respeto y uso del traje maya se aprenden en el hogar. Corresponde a los padres de familia fomentar esta práctica cultural. La vestimenta maya masculina está desapareciendo ante la influencia de la moda globalizada, discriminación, prejuicios sociales o disponibilidad económica, pero especialmente por el desprecio de las nuevas generaciones y el desinterés del Estado en fortalecer la cultura y la identidad nacional. Invito a los hombres que vean esta disertación a experimentar vestir el traje maya de Sololá. Mahatma Gandhi decía: soy el exponente de mi propuesta. Yo así lo creo. Gracias por su atención.